Dios lo bendiga a todos en este día hermoso que Dios nos ha dado. Le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús. Gracias al Señor por tantas bendiciones que ha derramado en nuestras vidas. Gracias al Señor por otra semana y otra semana nueva que comenzamos. Gracias a Dios por tantas cosas que Él nos da en este día. Bueno, en este día, antes de entrar a la palabra de Dios, usted sabe que mi esposa siempre quiere dar un saludo. Y en este momento ella va a dar un saludo, dando gracias al Señor y saludando a todos en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones, bendiciones a todos. Estamos muy contentos en esta mañana de estar con ustedes, compartiendo aquí lo que Dios está haciendo. Recuerde que estamos orando por los enfermos, orando por esta situación, porque cuando el pueblo ora, Dios obra y se mueve con poder. Estamos orando por todos los enfermos, como digo, recuerden al pastor Agustín en sus oraciones y sigamos orando para que regresemos a la iglesia. Íbamos a regresar esta semana, pero no pudimos, pero con Dios no hay imposibles. Con Dios todo es posible. Y recuerden, la llave de toda cosa es la oración. Amén. Bendiciones. Ok, gracias a mi esposa por ese saludo. Amén, gloria al Señor. Este día, como dijo mi esposa, íbamos a comenzar ahora, pero parece ser de que este virus está afectando de maneras este, más allá de lo que uno se imaginaba o pensaba. Pero a través de todo, Dios tiene todo bajo control. Pero como dice mi esposa, hay que seguir orando porque ah, este, ah, es necesario de estar en la iglesia, estar juntos y estar adorando y alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios. Usted orando para que Dios muy pronto obre y que todo esto pase y que estemos juntos, unidos, alabando, adorando y escuchando la palabra de Dios. Uh, Mientras está pasando, no quiere decir que uno no puede orar, no puede escuchar la palabra de Dios. Usted en su tiempo, pase un tiempo orando con Dios, pase un tiempo leyendo la palabra de Dios, pase tiempo escuchando mensajes de Dios, porque esto es lo que va a fortalecer su vida espiritual. Así es que sigamos orando y primero Dios muy pronto vamos a estar unidos en la iglesia adorando y alabando a nuestro Dios. Ok, vamos a entrar a la palabra de Dios en este día. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestros corazones. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Está un versículo ahí que relata aquí la palabra de Dios. Lo voy a estar leyendo y si usted lo quiere apuntar o tomar su Biblia y leerlo juntamente conmigo, está bien. Nos dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que Dios bendiga su palabra hoy y para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, te bendecimos, te damos la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este momento que usted nos da de poder escuchar su palabra. Su palabra, Señor, la cual nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Nos da fuerza, Señor. Nos trae dirección. Nos da vida, Señor. Nos da aliento. Sana, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pido, Señor, que su palabra toque vidas, corazones, que sane, que salve, Señor. Que Padre Dios haga su perfecta voluntad. Pues usted nos dice, Señor, que su palabra no saldrá en vano, sino que saldrá, Señor, y hará a lo que usted ha propuesto que haga, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo lo que va a hacer, lo que ha hecho, Señor, y lo que está haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Dice Isaías, aquí en el libro de Isaías,
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Ah, es una palabra en la cual se dio en momentos muy difíciles en el tiempo de Isaías. Había mucha gente que se había apartado de Dios, había mucha gente que no temía a Dios, había mucha gente que no quería buscar a Dios. Y la actitud, la mentalidad de muchos estaba cambiando y había sido cambiada. Estaba cambiando a punto donde la gente llamaba lo bueno malo y lo malo bueno. Es interesante porque parece ser que llegan o estamos en el mismo barco que en ese tiempo, en donde hoy en día también mucha gente llama lo malo bueno y lo bueno malo. Ah, y podemos decir que así como se vivieron en esos tiempos, se ha vivido durante muchos tiempos y en especial hoy en día se viven ese tipo de mentalidad, ese tipo de pensamiento, donde la gente está llamando lo malo bueno y lo bueno malo. El otro día estaba mirando, y no me gusta escuchar muchas las noticias, pero a veces sí pongo para escuchar qué es lo que qué es lo que están diciendo. Y salió un personaje de las noticias diciendo y declarando estas palabras, diciendo de que Jesús era un hombre imperfecto, de que Jesús era imperfecto. Imagínense, esta gente que no escucha, no lee la palabra de Dios, no van a la iglesia, pero ya son expertos en la palabra de Dios. Y lo triste es que declaran estas cosas a multitud de gentes y mucha gente empieza a creer estas cosas que son engaños, que son mentiras. Por ejemplo, el ejemplo que le di, que salió diciendo este hombre que Jesús era un hombre imperfecto. La palabra de Dios claramente nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicias de Dios. La palabra de Dios en claro, y hay muchos versículos que declaran y nos confirman de que Jesús fue perfecto, aun que él tenía un lado natural, que es el hombre, pero también tenía un lado espiritual, que es o divino, que era Dios, ¿ok? Pero él fue tentado como nosotros somos tentados, él tuvo hambre como yo y usted tenemos hambre, se cansó, nos dice la palabra de Dios, lloró, tenía emociones, pasó por emociones, todo lo que el hombre vive hoy en día lo vivió el Señor Jesús, pero hay una diferencia entre Jesús y nosotros, y eso fue de que él vivió una vida perfecta sin pecado. Se hizo pecado porque él fue a la cruz del Calvario y murió por el mundo, murió por nosotros pecadores, para que nosotros fuésemos justicia de Dios, nos declara, para limpiarnos de todo pecado. Pero Jesús fue perfecto. Ahora, le digo todo esto porque hoy en día hay mucha gente que trata de engañar, mucha gente que trata de declarar qué es bueno y qué no es bueno, qué es malo y no es malo. Y en este día yo y usted tenemos que tener cuidado de todo lo que estamos mirando, todo lo que estamos escuchando para no ser engañados. En este día la palabra de Dios nos enseña que es como usted y yo podemos tener cuidado y nos enseña ciertos principios importantes para no ser engañados. Ahora, vamos a ver esos principios. El verso nos dice que va a haber gente que llama lo bueno malo y lo malo bueno.
Note, cuando Dios usa la palabra, cuando ahí en Isaías dice, hay de aquellos que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Cuando dice y usa Dios la palabra hay, está hablando de que Dios un día va a juzgar a esta gente. Dios va a traer juicio sobre esta gente que está declarando o llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Por eso dice, hay de aquellos que llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Es triste, pero estamos viviendo en tiempos donde mucha gente está llamando lo que es bueno malo. Es parte de nuestra sociedad hoy en día y tenemos que tener cuidado de estas mentiras o estos engaños. En 1 Timoteo capítulo 13, versículo 13, Pablo nos dice estas palabras: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo está diciendo por medio de la palabra de Dios que habrá hombres que están engañando a las gentes y van a ir de mal en peor, se va a poner más peor la situación. Imagínense a una persona diciendo que Jesús era imperfecto, que él también no era una persona perfecta. Es una mentira, es un engaño. A este punto hemos llegado. Y dice la palabra de Dios que estarán engañando y ellos mismos van a ser engañados. Está hablando Pablo aquí que vendrán días de que hombres malos irán de peor a mal. ¿Ok? Se van a poner peores. Habrá más engaños, habrá más cosas en donde estarán diciendo que son mentiras, son engaños. Pablo lo dijo como advertencia, que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque aquellos que están buscando a Dios, aquellos que están leyendo la palabra de Dios, aquellos que desean estar siguiendo al Señor, dice Pablo, tengan cuidado porque vendrán días y estamos viviendo en esos días. En Lucas capítulo 11, versículo 35, Jesús dijo estas palabras: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Aquí Jesús también, haciendo una advertencia, estaba diciendo el Señor Jesús, no caigas en las trampas de las mentiras, donde tú mismo o yo mismo esté llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Dice, mira pues, examínate. ¿Estás tú creyendo estas mentiras? ¿Estás tú creyendo estos engaños también? Ten cuidado, porque vendrán esos días y tristemente estamos en esos días hoy en día. Un buen ejemplo que encontramos en la palabra de Dios está en el libro de Lucas, capítulo 23, donde Pilato han arrestado al Señor Jesús, están juzgándolo. Y Pilato está en medio de una decisión: soltar al Señor Jesús, castigarlo nomás y soltarlo, o juzgarlo con muerte. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos dice ahí en el versículo 16, lo voy a leer, dice Pilato diciendo estas palabras: le soltaré pues después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud, escuchen bien, mas toda la multitud dio voces a uno diciendo: fuera con este y suéltanos a Barabás. Ellos están diciendo: fuera con júzgalo, crucifícalo. No queremos a Jesús, queremos a Barabás. Dice ahí el versículo 19, este había sido echado en la cárcel por sedición, está hablando de Barabás, en la ciudad, y por un homicidio. Él había matado, y sedición quiere decir actos de terrorismo. Podemos decir que este hombre era un terrorista y era uno que había matado. Y la gente aquí estaba escogiendo lo malo por lo bueno. Estaba diciendo: queremos a Barabás, echa fuera a Jesús, crucifícalo. Ahí vemos con claridad la gente siendo engañada, la gente siendo o escuchando una mentira.
¿A qué punto llega el engaño en donde llaman lo bueno malo y lo malo bueno? Ahora, el punto céntrico de esta historia es diferente. El punto céntrico de esta historia es porque Jesús en realidad murió, estaba mostrando que Jesús iba a morir por todo el mundo, aún por quizás el hombre más malo, el hombre más cruel que puede existir. Jesús iba a morir por esa persona. Y le digo esto para decirle a todos los que están escuchando, no importa lo que tú has hecho, no importa las cosas en el pasado, si tú vienes a Jesús y le pides perdón, Él te va a perdonar. Es su promesa, porque aquí Él está mostrando que aún por Barabás, aún siendo un hombre malo, un hombre cruel, un hombre que había cometido homicidio, Él iba a pagar el precio de sus pecados. Ahora, ese es el punto céntrico. Pero quiero que note que la gente aquí escogió a Barabás en vez de Jesús. Una pregunta, si Jesús estuviera aquí hoy en día, ¿a usted a quién creen que escogerían el mundo? ¿A Jesús? ¿A un hombre cruel? ¿Escogerían ellos o cambiaran lo malo por lo bueno? Creo que sí, creo que sí, hemos llegado a ese punto. Y lo que nos dice aquí la palabra de Dios es de que el hombre ha llegado al punto y siempre ha existido donde llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Ah, Tenemos que entender que Dios nos llama a no caer en estas trampas, a no caer en estos engaños, porque la verdad es de que cómo es que pudo llegar a un punto donde la gente escogió a un hombre cruel en vez de a un hombre bueno, que era Jesús, un hombre que sanó, que dio de comer a multitudes, que predicaba la palabra de Dios, que hacía, nos dice la palabra de Dios, tantas cosas buenas. ¿Cómo es que la gente fue engañada a escoger un hombre malo en vez del Señor Jesucristo? Bueno, tristemente estamos viviendo en tiempos similares. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos tú? ¿En dónde estoy yo? En mi modo de pensar, en mi modo de creer. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta gente que escogió a un hombre malo en vez del Señor Jesús, fueron engañados como hoy en día, que mucha gente es engañada por mentiras y engaños. ¿Qué es lo que podemos hacer para no ser engañados? En primera de Juan capítulo 4 versículo 1, Juan nos dice estas palabras: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan está diciendo, mira, hay muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos mentirosos en el mundo. Y nos dice, no creas a todo espíritu. Dice que no creamos a todo hombre. No creas todo lo que la gente te dice. Hoy en día todos tienen su opinión sobre cómo vivir. Todos tienen su opinión, cómo traer solución a los problemas que estamos viviendo hoy en día. Todos tienen su opinión sobre muchas cosas de la vida. Muchos problemas que estamos viviendo, que estamos enfrentando en nuestro mundo. Tienen toda su versión de la verdad. Todos. La prensa, las noticias, los profesores, los científicos, aún artistas están saliendo, debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, los políticos, todos tienen su versión de la verdad, todos tienen sus opiniones de la verdad. Yo no sé de usted si usted ha escuchado cómo las noticias a veces un día dicen, los expertos dicen que el café es bueno, que tome el café. Y otros días dicen, los expertos dicen que el café no es bueno. Yo siempre me pregunto, cuando dicen los expertos, dicen los expertos, yo siempre me pregunto, ¿cómo se llaman esos expertos?
¿De dónde sacan estos expertos? Porque la mayoría de las veces ni nombran los expertos. ¿Quiénes son? Ellos dicen, los expertos dicen esto, los expertos dicen aquello. Y lo triste es de que mucha gente es engañada. Mucha gente está creyendo muchas cosas que son falsas. Y Juan dice que no creamos todo lo que están diciendo, que tengamos cuidado, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que no creamos todo lo que el hombre dice. Hoy en día mucha gente es engañada y están siendo engañados y tenemos que tener cuidado por lo que dice, nos enseña aquí Juan la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente que ha sido engañada ha sufrido las consecuencias de esos engaños? ¿Cuánta gente ha sufrido por engaños o mentiras? Dice Juan que tenemos que hacer esto, probar esos espíritus. Dice, no nomás, no creas todo lo que te están enseñando, lo que están declarando. Dice, tienes que probar esos espíritus. Ponlos a prueba si son de Dios o no son de Dios. Juan está diciendo que no creamos todo lo que el hombre enseña. Tenemos que tener cuidado para no caer en los engaños y las mentiras de los hombres. A que no lleguemos a un punto donde yo o usted estamos llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Yo no quiero llegar a ese punto y no lo voy a llegar en el nombre de Jesús. Y estoy creyendo que usted tampoco. Por eso aquí está la palabra de Dios que nos enseña cómo es que nosotros podemos cuidar de estas trampas, de estas mentiras que usa el mundo para tratar de engañarnos. Ahora, ¿cómo es que podemos poner a prueba todo lo que dice el hombre, todo lo que enseña? Acuérdense, cada persona tiene su opinión, tiene su versión de verdad, políticos, artistas, la prensa, todos tienen su versión de verdad. ¿Y cómo es que vamos a probar si es verdadero lo que dicen o no es verdadero? Bueno, nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, estas palabras nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Escuchó eso? Dice la palabra de Dios que no confiemos aún en nuestras propias opiniones, sino que vengamos a Dios para recibir ayuda y para recibir verdad, para recibir instrucción, para no ser engañados. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ni nosotros mismos podemos confiar en nuestros pensamientos. Tenemos que venir a Dios para que Él nos ayude. Nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 6 que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Diga todos. Dice ahí el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Todos, no dice algunos, no dice nomás el domingo, no dice nomás cuando me da la gana. Dice en todos tus caminos, dice así, y Él enderecerá tus veredas. ¿Qué quiere decir? Él va a enderezar tus pasos. Es decir, si vives inseguro, si estás viviendo con duda, si no sabes qué hacer, venir a Dios, ven a Dios y Él va a dirigir tus pasos en caminos rectos, en caminos que te van a ayudar, en caminos de verdad. Es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Pero tenemos que venir a Dios, nos dice la palabra de Dios. Si hay algo que no entendamos, si hay algo que no estamos seguros, dice que Él va a enderezar nuestras veredas, es nuestros caminos. ¿Cómo es que Dios nos ayuda nos ayuda a no ser engañados? Bueno, estamos hablando de venir a Él. ¿Y qué es lo que Él usa para ayudarnos a no ser engañados? Nos dice en Mateo capítulo 4,
donde Jesús fue tentado por el engañador, que es el diablo. Ah, y dice que fue tentado, pero también lo quiso engañar. Miremos lo que Jesús hizo aquí para protegerse, para defenderse de los engaños del enemigo. Lucas capítulo 4 nos dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, la tercera vez, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, mire cómo se defendía el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que venció? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Cómo vencer los engaños del enemigo. Nos dice que cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús le declaraba y le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Estaba diciendo, cada vez que lo quería engañar, Jesús usaba esas palabras: escrito está. Lo que estaba diciendo es: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Escrito está, Satanás. Esto es lo que dice Dios. Escrito está, es lo que dice Dios. El versículo 4 nos dice que Jesús dice: no de tan solo vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo y usted vivimos por lo que Dios dice, la palabra de Dios, la cual nos va a ayudar a no ser engañados. La palabra de Dios, que es nuestro fundamento. Jesús se cuidó, se defendió con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Yo y usted nos vamos a cuidar, nos vamos a defender con la palabra de Dios para no ser engañados. Y nos dice que el diablo se tuvo que ir. No puedo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba usando la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es verdad. Nadie puede contra la verdad. Es pura, es limpia, nos enseña la palabra de Dios. ¿Quieres no ser engañado? ¿Quieres no llegar a un punto donde llaman lo malo bueno y lo bueno malo? Tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios es la autoridad final. La palabra de Dios es la última palabra. La palabra de Dios es la que va a juzgar. La palabra de Dios es la verdad. Es así como yo y tú nos protegemos, nos guardamos de engaños y mentiras. Hoy en día la pregunta es: ¿qué tanto yo estoy atento a la palabra de Dios? ¿Escucho la palabra de Dios? ¿Leo la palabra de Dios? ¿Estoy meditando en la palabra de Dios? Yo sé de que trabajamos, tenemos nuestras responsabilidades. Todos nosotros, yo tengo responsabilidad, usted tiene responsabilidad, pero Jesús dijo: no tan solo vive el hombre de pan. Es algo importante comer, porque por la comida vivimos, pero Él declaró que también vivimos por la palabra de Dios. Estamos apartando un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para estar cerca de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos va a ayudar a no ser engañados por mentiras, por engaños. ¿Dónde estamos?
Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de examinar nuestras vidas. Ah, Isaías 30:21, y con esto voy a terminar. Dios nos da una promesa para aquellos que están cerca de Dios y aquellos que están atentos a la palabra de Dios, que están estudiando la palabra de Dios, que están escuchando la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Dice, escucharás una voz. Dice, oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. ¿Y qué está hablando ahí el Señor Jesús? Va a ser una voz audible donde camina por aquí, Héctor, camina. No necesariamente, porque Dios puede hacer eso si Él desea. Pero lo que está diciendo aquí es de que si tú y yo estamos atentos, si tú y yo estamos cerca a Dios y la palabra de Dios, la cual nos está dando instrucción, la cual nos está enseñando, dice que a nuestras espaldas nos va a estar recordando qué es la verdad y qué no es una verdad, qué es un engaño, qué es verdad y qué no es un engaño, para poder discernir lo bueno y entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios. Este día Dios nos enseña cómo guardarnos de engaños y mentiras. Y no pensar como el mundo piensa, no llegar a un punto donde llamamos lo malo bueno y lo bueno malo. Yo quiero ser una persona que pueda discernir qué es bueno y qué es malo, lo bueno de Dios. Y yo creo que usted también. Vamos a orar en este día, vamos a pedir al Señor Jesús que nos ayude. Primeramente voy a orar por aquellos que quizás tú estás ahí, estás escuchando y nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Quizás has creído tú muchas cosas que son engaños. Ha llegado a un punto donde escuchaste engaños, esto te va a ayudar, aquello te va a ayudar, y te ha salido aún peor. Bueno, Jesús en este día ofrece ayudarte. Pero más que eso, ayudarte en tu vida espiritual, a salvar tu alma, a salvar tu vida, para que tú puedas vivir una vida en la cual tú tengas paz en tu corazón, tengas seguridad en tu corazón, tengas la certeza de que un día te vas a ir con el Señor Jesús. Voy a orar primeramente por aquellos que desean recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, y después voy a orar por todos en general. Repita esta oración, diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Te pido que entres a mi corazón, cambies mi vida y que me hagas una persona nueva. Te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, oro por todos aquellos, Señor, que escuchan este mensaje. Si alguno está enfermo, si alguno está pidiendo ayuda de cualquier situación, tú lo sabes. Pero yo pido que usted ayude y que usted bendiga, Señor, cada oyente, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque para usted no hay nada imposible. Yo declaro victoria. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, te damos gracias. Oramos por los enfermos, Señor, que usted traiga sanidad divina. Padre, toca, Señor, al pastor Agustín, levántalo, fortalécelo. Sigue sanando a mi papá, Señor, a mi mamá, Señor, a mi suegro, don Raimundo, Señor. Y todos aquellos, Señor, que padecen, Señor, Padre Dios, enfermedades, sánalos completamente. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Gracias por estar con nosotros. Estamos confiando de que Dios lo va a bendecir grandemente. Amén. Gloria al Señor. Vaya con la paz de Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Amén.